muchas gracias al CIPAC por permitir que me dirija a todos ustedes y que traiga un mensaje desde España. Y enhorabuena a todos ustedes por seguir peleando por hacer a América grande otra vez. Nosotros trabajamos para hacer a España grande de nuevo, como cada uno de los invitados internacionales de este Congreso que trabajan para fortalecer y para defender sus naciones y su propia soberanía. Porque solo desde naciones fuertes podemos defender la cultura, los valores que nos unen, la patria, la libertad, la razón, la fe de nuestros padres, la familia, la propiedad, la soberanía, la democracia y la limitación del poder. Y por encima de todo, la vida sin la que no hay nada, la vida desde su principio hasta su fin natural. Me encanta, muy bien. Resumió a grandes rasgos y digamos que casi en forma de lista los elementos importantes a defender en una sociedad y es excelente. La patria, los valores, la vida, importantísimo. De cada uno de estos elementos se desprenden muchos más que también son importantes defender y que también es importante entenderlos. Pero a grandes rasgos resumió lo que debe ser realmente importante para una nación. Una cultura de valores que vincula a cuantos estamos aquí porque todos formamos parte de ella. Y una cultura de principios que hoy se encuentra amenazada en todo el mundo por quienes pretenden destruirla, desde fuera de nuestras naciones, pero también desde dentro. Es también importante, desde afuera de nuestras naciones están intentando destruirnos, pero tienen aliados internos, aliados que financian políticamente, medios de comunicación. Entonces es un ataque por todos lados. Hay que estar preparados, hay que tener mucha valentía, hay que tener mucha fuerza, hay que tener líderes realmente con poder, líderes realmente con carácter, porque es un ataque constante y despiadado y se presenta en todos los ámbitos de la vida. Hace ya muchos años, el socialismo levantó un telón de acero y por primera vez encarceló a millones de personas dentro de sus propios países. Todos los que creemos en la libertad debemos dar las gracias a Estados Unidos y a las naciones aliadas por su empeño en derribar el telón de acero del socialismo. Pero hoy el socialismo, en sus distintas versiones, sigue amenazando nuestra forma de vida, sigue empeñado en dictarnos la manera de pensar, sigue pretendiendo imponer una versión falsa de la historia, sigue sembrando el germen de la división en las naciones y sigue tratando de esparcir el odio a nuestra civilización en el corazón de nuestros propios hijos. Importante, quieren cambiar la historia. Los zurdos buscan cambiar la historia, quieren reestructurarla, quieren que la veamos como ellos la ven. En Latinoamérica nos dicen que los españoles fueron lo peor que nos pudo pasar, que invadieron a los buenos y prósperos indígenas y que si no fuera por España, hoy en estos territorios seríamos mucho más prósperos. Una total falsedad si vemos cuál es la realidad. ¿Cuál es el nivel de desarrollo social, cultural y tecnológico de estas culturas indígenas? Cuando uno ve cómo viven, cuando uno ve en términos generales en cuanto a derechos y derechos de la mujer, pareciera que vivieran en la prehistoria. España le trajo a este territorio algo que no teníamos y algo que probablemente no hubiéramos conseguido si no hubiese sido por esa intervención que tuvieron. Pero no se limita a eso. En cada país, cada historia de conquista que tuvieron nuestros antepasados, quieren mostrarlas como si fueran historias vergonzosas, como si nosotros tuviéramos que arrepentirnos por los logros de nuestros ancestros. Pero van más allá, intentan dividir a la sociedad en términos de género, intentan dividir a la sociedad en términos raciales, intentan siempre decir que hay un bando bueno y que hay un bando malo. Es lo que ha hecho el feminismo, es lo que han intentado promover en las mujeres, decirles que los hombres somos malos, decirnos a los hombres que debemos dejar de comportarnos de ciertas maneras, para después en países como España, Suecia, Alemania o Francia promover la inmigración masiva, con un consecuente incremento en la violación hacia las mujeres, de lo cual no dicen absolutamente nada. Pero es que además, como dice Abascal, este odio se promueve desde los hijos, desde la academia. Estos pensamientos son en gran medida promovidos desde los docentes, que tanto en universidades como en colegios lo que buscan es generar esta división, que desde muy jóvenes los niños pierdan esa identidad por su territorio, por su nación, por sus valores, que sientan desconfianza y desprecio por el otro. Eso es la izquierda y está muy claramente resumido por Abascal en esta parte de discurso. El socialismo,
que sigue, en definitiva, desde su poder mediático, económico y político, debilitando a nuestras naciones y a nuestras patrias que se resisten a su ansia totalitaria de poder. Al igual que hicieron durante la Guerra Fría, los socialistas pretenden ahora criminalizar a los pueblos que se defienden y a los gobernantes que protegen las vidas de sus ciudadanos frente a las mafias de la droga o frente a las mafias de la inmigración ilegal. Son dos puntos muy peligrosos y muy importantes que están sufriendo muchos de los países. En alguna medida también lo que buscan es romper la fuerza de las naciones, y cuando una nación está rota es muy fácil dominarla por fragmentos. Pero nosotros sabemos que los pueblos libres solo lo son si emplean toda la contundencia necesaria frente a los criminales. El socialismo y el globalismo gobiernan contra el pueblo. Los trabajadores del campo, del transporte, de la industria, toda la clase media sufre las imposiciones suicidas de la Agenda 2030, del Pacto Verde Europeo y de todas las políticas que desde el fanatismo climático tienen como principal objetivo destruir la prosperidad y la riqueza de nuestras naciones. Y a la vez benefician a las grandes corporaciones y a los falsos filántropos que acumulan las tierras que tienen que abandonar los agricultores y a la vez impulsan la imposición de experimentos como el de la carne sintética. Un negocio redondo cuando puedes obligar a la gente a comer lo que tú dices que hay que comer. Gobiernan contra el bien común, contra la iniciativa privada, promueven la inmigración ilegal y masiva en connivencia con las mafias del tráfico de seres humanos, que crea miseria en los países de origen, tragedia en las fronteras y destrucción de la seguridad en nuestras calles y en nuestras ciudades. Y como las naciones de Occidente por fin han despertado, como nuestros pueblos se resisten a esta eutanasia obligatoria, ahora tratan de prohibir la disidencia, de negar la democracia, de destruir la autoestima nacional, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de enseñanza y hasta los simples enunciados de la ciencia, como la biología misma. Van en contra de toda lógica, van en contra de toda realidad, van en contra de toda estadística y toda prueba, van en contra de la ciencia. Recurren a cualquier cosa para imponer esa visión de mundo que tienen. Y como tienen el poder, al menos desde los medios de comunicación, organismos internacionales y políticos, creen que nos pueden obligar e imponernos esa visión de mundo que tienen. Cada día más y más gente se da cuenta de la falsedad que hay en los intereses de ellos. Y cada vez tenemos que dejarlo más y más claramente, que ellos no van a tener control sobre nuestro futuro. Enemigos de la libertad y de la ciencia. Eso es la cultura woke que el socialismo impulsa. Han hecho de ella una herramienta para dividir y para manipular, utilizando lo mismo la raza, el color de la piel, que el sexo o la religión. Las antiguas universidades, como las de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard, diseñadas para agrandar la cultura, han sido convertidas hoy en máquinas de censura, de coacción, de adoctrinamiento y de antisemitismo. Queremos universidades que sean templos del saber, de la libertad de pensamiento, de la transmisión de conocimiento, y no queremos comisarios perturbados que inventen géneros, que perviertan la inocencia de los menores, que reescriban la historia o que promuevan ideologías criminales. Si ayer las universidades eran un espacio de libertad frente al autoritarismo del poder, hoy, por desgracia, son la punta de lanza del totalitarismo que viene. Le han declarado la guerra al sentido común, a la verdad, al lenguaje y a la biología. Nosotros reivindicamos nuestras raíces, la herencia de nuestros padres y la herencia y el legado que debemos a nuestros hijos. Sí, y es contradictorio cómo justamente la universidad y justamente en general la academia, también los colegios, cómo se han vuelto en contra de la gente, cómo se han vuelto en contra del sentido común, cómo sobre todo se ha vuelto en contra de la inteligencia, del raciocinio, de la capacidad crítica de entender el mundo, cómo se han vuelto un replicador de las grandes élites. Ese nunca ha sido el fin de la academia, pero por desgracia se ha vuelto eso, y en gran medida es lo que actualmente nos tiene en la situación en la que estamos socialmente. Porque la patria es la comunión de los que nos precedieron,
de los que estamos y de los que aún están por venir. Y nuestro amor a la libertad se ha hecho piedra en monumentos que enseñan nuestra historia, como los levantados a Isabel la Católica, a Fray Junípero Serra o a Thomas Jefferson, nombres ahora perseguidos por quienes odian nuestra cultura y nuestra civilización. Y repito en cuanto a lo que Abascal decía respecto a reescribir la historia, esto es lo que buscan. ¿Cuáles son los grandes héroes de la humanidad? Los grandes héroes de nuestros territorios, los grandes héroes de nuestros países. ¿Qué buscan hacer con ellos? Culturalmente, ¿cómo los quieren transformar? ¿Cómo quieren decir que realmente no eran buenos, sino eran unos grandes villanos? ¿Cómo buscan eso para romper la identidad de la nación? Para romper los valores de la nación, la moral de la nación. Eso es lo que están buscando. Por eso son tan peligrosos. Nunca hay que caer en las palabras que dice esta gente, porque es lo único que están buscando: destruir desde adentro, desde las drogas, desde el género, desde las relaciones entre hombres y mujeres, desde la identidad, desde las creencias. Todo eso buscan destrozarlo poco a poco, para que llegado a un punto la gente no tenga valor, la gente no pueda identificar qué es bueno y qué es malo, y que de esa forma sea muy fácil aplastarnos. A veces no es claro que están atacando porque lo atacan con palabras altruistas, como si estuvieran buscando el beneficio mayor de la población, pero en el fondo están intentando destruir alguna cosa. Y ese odio, como muchas veces en la historia, está promovido por grandes oligarquías económicas, hijos del capitalismo de amiguetes y enemigas de la verdadera libertad económica de las clases medias occidentales y de la propiedad privada. Ellos están condenando a grandes zonas a la desindustrialización y al paro. Se han convertido en el brazo ejecutor de los fanatismos ideológicos. Cierran las fábricas o echan abajo las centrales energéticas en Europa o en Estados Unidos para abrirlas en China o en otras potencias tantas veces hostiles. Su futuro verde no es más que un futuro rojo donde las grandes corporaciones se convierten en las policías del pensamiento. Debemos proteger la economía de nuestras naciones, debemos proteger la libertad económica y la propiedad privada. Debemos defender el derecho de cada persona a labrarse su propio futuro y a poder competir en igualdad de oportunidades frente a quienes pretenden someternos a agendas globalistas y socialistas. Son esos multimillonarios globalistas que están dispuestos a acabar con la soberanía de las naciones, sometiendo a la prensa libre, censurando en las redes sociales, impulsando la cultura de la cancelación, que no es otra cosa que la anticultura totalitaria. El socialismo, queridos amigos, ya lo he dicho al principio de mi intervención, se ha disfrazado de distintas maneras. En los países de la iberosfera, en Iberoamérica, avanza de la mano del narcotráfico y de políticos europeos de la extrema izquierda. Nosotros los conocemos muy bien en España, porque en España padecemos un gobierno de comunistas, de socialistas, que protegen y amparan el terrorismo de Hamás y que se declaran aliados a través del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo de los regímenes criminales de Venezuela y de Nicaragua. Y también de Cuba. Hace 65 años que esa nación hermana de España, la nación cubana, padece un régimen asesino. Y yo hoy quiero recordar a todos los cubanos que dedicaron su vida, y tantos la perdieron, para devolver la libertad a su patria y que lucharon en la cárcel, en la clandestinidad o en el exilio. Hoy y siempre, ¡viva Cuba libre! En el recuerdo de esos héroes frente al comunismo, nos conjuramos para decir que el futuro no está escrito, o dicho de otra manera, que podemos cambiar el rumbo al que nos dirigen. Ellos creen, esas élites creen que porque tienen un poder económico importante y porque tienen un poder mediático importante, ellos están seguros de que ya escribieron nuestro futuro. Ellos están convencidos de que escribieron el futuro de nuestras naciones, que tienen tanta fuerza que ya es inevitable que lleguemos a eso. Pero Abascal lo dice claro, el futuro todavía no está escrito. Hay una gran masa social que crece cada día más, que cada vez habla con más fuerza,
fuerza y que le dice con claridad a estos agentes globalistas que tenemos voz, no han decidido todavía nada por nosotros y que no vamos a permitir que nos lleven a ese camino de destrucción y miseria al que nos quieren llevar. Aunque sea una batalla complicada, la gente se está despertando y eso es algo que ellos realmente no tienen. Tienen seguidores que no entienden muy bien qué están siguiendo, pero hay una gran masa que cada vez sabe con más claridad a dónde nos quieren llevar, y esa gran masa gobernada por grandes líderes probablemente cambie esa historia que ellos nos quieren escribir. Gritemos stop al descarrilado tren de la historia y reencontrémonos con las costumbres y los saberes que un día funcionaron y alumbraron el mundo. La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Volvamos a transmitir ese fuego. Volvamos a los vínculos fuertes que nos hacen libres como personas. Los vínculos familiares, los vínculos locales, laborales, religiosos y sobre todo los vínculos nacionales, pues es la soberanía de las naciones y la libre colaboración entre ellas lo que nos protegerá del globalismo socialista. Si hacemos todo eso, creo que podemos tenerlo claro, estaremos haciendo a Occidente grande otra vez. Hagámoslo juntos. Tenemos muchas diferencias entre nosotros, por supuesto. La realidad de España no es la misma que la de Estados Unidos, igual que la de las naciones iberoamericanas, hermanas de la mía, y refugio hoy de tantos valores y principios de Occidente, no es la misma que la de muchos estados europeos que también sufren las mismas amenazas. Pero además de enemigos, también compartimos sueños, la pasión por la libertad y el amor profundo a nuestras patrias. Y el amor es mucho más profundo que sus odios. Por ello, en humilde representación de una nación que un día asombró al mundo, permítanme que termine dando un viva a España y a la libertad. Tenemos una gran batalla por delante para hacer a Occidente grande de nuevo, y yo quiero decir hoy desde aquí que deben ustedes tener la seguridad de que los patriotas españoles estamos preparados para pelear junto a los patriotas americanos. Que Dios bendiga a América y a todas las naciones de la hispanidad. God bless America and all the nations of Hispanidad. Muchas gracias. Me encantó este discurso de Abascal, el mensaje general que tuvo, el resumen que hizo de la realidad a la cual nos estamos enfrentando actualmente. Pero me quiero quedar con el llamado a optimismo de nuestras naciones. Ese llamado de que realmente si hacemos las cosas bien, si nos damos cuenta del peligro en el que estamos actualmente y nos damos cuenta de que en la actualidad hay gobernantes y líderes que están buscando impedir que eso llegue, probablemente podamos combatir eso que nos quieren imponer. Como les digo, la historia no está escrita. Los globalistas creen que sí, creen que ya la escribieron, pero la realidad es muy diferente. Sé que somos pueblos que lucharemos hasta el final por evitarlo, porque históricamente eso hemos sido y esta vez no creo que sea distinto. Pero es misión de todos enfrentarnos y luchar contra este globalismo y decirles con total claridad que no van a ganar, que por muchas riquezas, medios de comunicación o control de la academia que puedan tener, que nuestro patriotismo y nuestra convicción de defender nuestras naciones es mucho mayor. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao.